Segunda sesión, porque el tiempo apremia. Vale, esta segunda sesión que tenemos va a ser necesariamente más breve porque, y esperemos, tengo muchas cosas que decir y es un tema bastante inagotable, pero también es un tema precioso, entonces, pues eso, vamos a intentar resumir y a la vez que queden claras las cosas y para que haya un poco de tiempo para preguntas y para intervenir. Esta segunda sesión es sobre el pensamiento humano, es decir, en qué consiste este logos que nos hace ser quienes somos, que nos hace tener la naturaleza que tenemos, que nos hace ser animales racionales. Y aquí tenemos que evitar caer en la trampa de la que hablábamos antes, que es pensar que animal racional se traduce simplemente por animal que piensa, que es una traducción válida siempre y cuando la palabra piensa o pensamiento se vea enriquecida por todas sus distintas acepciones, porque a veces referimos la palabra pensamiento a un cierto tipo de ejercicio mental y ya está, cuando realmente la palabra pensamiento es mucho más rica. De hecho, si nos vamos al origen, animal racional, zoon logistikon, es muy interesante porque Aristóteles, en el libro sexto de la Ética Nicómaco, hace la diversificación analógica del término logos. Dice logos, no solamente, por decirlo así, no solamente significa que somos racionales en la medida en que somos capaces de hacer un discurso y ya está, sino que hace referencia a 5 virtudes intelectuales que son distintas entre sí y que cada una tiene su propio campo de acción y su propia riqueza. Y dice, logos se refiere en primer lugar a la técnica, a la tecné, ¿no? Como a la inteligencia que versa sobre la producción de las cosas. Dice que el logos hace referencia también a la frónesis, que nosotros hemos traducido como prudencia, que es la capacidad que tenemos para descubrir cuáles son los medios más adecuados para lograr los fines que queremos. Entonces, la tecné es la inteligencia que tiene, por ejemplo, pues el mecánico, ¿no? Que sabe cómo manipular un motor, que sabe qué es lo que se necesita, que sabe cómo hacer, o el albañil, que sabe cómo disponer las distintas partes de una casa y sabe cómo hacer cosas, ¿no? O el carpintero, o el ebanista, o quien sea, el que se dedica a esa inteligencia que versa sobre el hacer algo, el producir algo. Luego, la frónesis, la prudencia, es la inteligencia que indaga cuál es el medio más adecuado para buscar el fin que quiero lograr. Imaginemos, por ejemplo, en el caso de una dieta, quiero adelgazar 4 kilos, pues cuáles son los medios que tengo que tomar para lograr ese fin. En la medida en que los medios sean adecuados para ese fin, diremos que esa acción es buena, es correcta, y en la medida en que los medios no sean adecuados a ese fin, diremos que esas acciones son incorrectas. Luego está la ciencia, que es el conocimiento recto de las cosas o el conocimiento cierto de las cosas. Por ejemplo, el conocimiento cierto del movimiento es la ciencia de la física. El conocimiento cierto de los procesos vitales es la ciencia de la biología. Y así sucesivamente con las distintas ciencias. Es un conocimiento certero de algo. Luego tenemos la sofía, que es la sabiduría, que es la ciencia o el conocimiento de los primeros principios, es decir, de las cosas más importantes en la vida, si se quiere, por decirlo de una forma más o menos sencilla, de aquellos principios que son fundamentales y estructurales, sea en el ámbito intelectivo, sea en el ámbito moral, sea en el ámbito que sea. Yo siempre pongo como imagen de Sofía a Gandalf o a Dumbledore, ¿no? Como estos sabios, ¿no? que podemos ver en la literatura, que son una referencia porque conocen las cosas realmente importantes, ¿no? Que son capaces de evitar la superficialidad y evitar las cosas que son banales y se centran en lo que realmente es importante, ¿no? Y luego tenemos el conocimiento del intelecto, el conocimiento del nous, que dice Aristóteles, que es el conocimiento por antonomasia, que es el conocimiento más elevado de aquellas cosas que son superiores a nuestra capacidad, si se quiere, y que sin embargo nuestra mente no
evita pensar sobre ellas, nuestra mente se resiste a que no pensemos sobre ellas, por ejemplo, sobre Dios, o sobre el origen del mundo, o sobre los secretos de cómo está compuesta la naturaleza, o sobre la lógica de las cosas, la lógica total de las cosas. Son todos ellos objetos que escapan a nuestra capacidad y que sin embargo no podemos evitar pensar sobre ellos. Pues eso es el conocimiento por nous. Y cuando Aristóteles habla de zoon logistikon, animal racional, está incluyendo estas 5 cosas de forma explícita, no implícita. Para él logistikon significa las 5. Y entonces, en parte, si queréis, si quieren ustedes, somos artistas, somos personas con prudencia, somos personas con ciencia, somos personas con sabiduría y somos personas con nous. Dependiendo de la vida y dependiendo de cómo seamos, pues a lo mejor nos dedicamos más a una forma de inteligencia que a otra, pero todos tenemos todas. Y esto es lo que enriquece el logos humano. Esto como una especie de marco de entrada sobre qué es lo que decimos exactamente cuando hablamos de animal racional. Bien. Ahora lo que les propongo es un camino que va a empezar por los orígenes, como deben empezar todos los caminos. El problema es que hablar de origen del conocimiento es en sí mismo muy problemático, porque claro, podemos pensar que se refiere al origen genético, cuando se dio por primera vez conocimiento en la Tierra, u origen biográfico, cuando nosotros empezamos a conocer por primera vez, u origen estructural, cómo empieza, cómo se hace el conocimiento, cómo conocemos. Pues yo he tenido que hacer un juicio salomónico y he decidido empezar por la estructura, que es la parte más antipática, ¿no? Entonces, empezamos por el vino malo y luego terminamos con el vino bueno, y así nos quedamos todos con buen sabor de boca, ¿vale? Que no necesariamente, a mí me encanta la estructura de la inteligencia humana, del intelecto humano. Esto que ven ustedes o que no ven, porque estará a lo mejor demasiado pequeño para que lo puedan leer, así que les pido un voto de confianza, es una elaboración personal porque no he encontrado ninguna elaboración completa que me satisfaciera del todo. Básicamente es cómo concibe Aristóteles, Tomás de Aquino y tras ellos pues toda la filosofía realista el acto de conocimiento. ¿Bien? Entonces, partimos de la parte izquierda, para ustedes izquierda de la pantalla, y avanzamos hacia la parte derecha. Para empezar, el conocimiento tiene estos 2 grandes polos de los que ya hablamos en la primera sesión. La parte mínima, por decirlo así, que se refiere al conocimiento sensible, y la parte superior, que se refiere al conocimiento intelectual o intelectivo. Y en estas 2 fronteras se desarrolla todo lo que nosotros llamamos conocimiento. ¿Bien? El conocimiento sensible empieza a partir del encuentro de los estímulos, de los que ya hemos hablado en la primera sesión, pues los olores, los colores, los sabores, la rugosidad de las cosas, con los órganos que se excitan cuando entran en contacto con esos estímulos, que son los órganos sensibles o los sentidos, ¿no? Vista, gusto, olfato, tacto. Bien. De ese encuentro surge lo que llamamos una sensación. La sensación es el producto del encuentro entre un órgano sensible, la vista, y los colores. Para que se produzca esta excitación, este encuentro entre el estímulo y el órgano que se excita, son precisas 2 condiciones fundamentales, que son el espacio y el tiempo. Nosotros hacemos todas las experiencias sensibles dentro del espacio y dentro del tiempo. Y si me preguntan ustedes, ¿y cómo conoce el ser humano más allá de la muerte? De ser el ser humano una persona espiritual, que supongo que eso tendrá que demostrarse todavía, si no se ha demostrado ya en la conferencia de la doctora Elena Postigo. Bien, ¿cómo conoce el ser humano? Si el ser humano, que ya no tiene cuerpo, que es un espíritu, no tendría acceso sensible a las cosas, pues precisamente como no tendría un acceso sensible a las cosas por no tener cuerpo, no estaría condicionado por el espacio y el tiempo. Así que sería una forma de conocimiento completamente distinto del que tenemos ahora y que por lo tanto no podemos concebir, no sabemos cómo vamos a conocer en definitiva. ¿Bien?
Vale, una vez que tenemos esta sensación, que es producto del encuentro del órgano y del estímulo, esta sensación pasa a lo que se llama los sentidos interiores. Tenemos unos sentidos que son exteriores y tenemos unos sentidos que son interiores. Dentro de estos sentidos interiores, esta información, estas sensaciones que recibimos como una información, se organizan y se estructuran a un nivel que es todavía precognitivo o preintelectivo, mejor dicho. Es decir, es común a los animales en general. Nuestro perro también tiene sentidos interiores, desarrollados de forma distinta que nosotros, pero también tiene sentidos interiores. Bien, ¿cuáles son los 4 sentidos interiores? Los 4 sentidos interiores son el sentido común, del cual ya hemos hablado, que es este que acomuna y organiza todos los datos que vamos recibiendo de todos los sentidos. Luego tenemos la imaginación, que es el sentido que a partir de esos datos genera una imagen sensible de lo que hemos conocido, ¿no? Si yo pongo delante de ustedes esta botella y la observan ustedes y a continuación cierran los ojos, se darán cuenta ustedes de que pueden recrear una imagen mental de la botella. ¿Por qué? Porque la han conocido sensiblemente, visualmente. Bien. Luego, después de la imaginación, tenemos lo que se llama la cogitativa, que es el sentido que valora lo aprendido, estos datos que hemos recibido y de los cuales hemos generado una imagen, pues la valora como algo que es atractivo o que debemos rechazar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes si ustedes ven esta botella de agua y tienen ustedes ahora mismo sed, pues ustedes van a conocer esta botella de agua como algo bueno. Sin embargo, si ahora hacemos el ejercicio mental, es un ejercicio mental, no se preocupen, no lo voy a hacer, de arrojarle la botella a la cabeza de alguno de ustedes, van a conocer la botella como algo que les amenaza, algo de lo cual se tienen que apartar. Y es una reacción que no es intelectiva, que se produce a un nivel sensible. La atracción que ustedes tienen por el agua si tienen sed es una atracción que es sensible. Ustedes no deciden tener esa atracción, no razonan esa atracción, simplemente la tienen. Y del mismo modo, si yo les tiro la botella a la cabeza, pues ustedes se van a apartar porque lo van a ver como un peligro. Es una valoración que se hace a un nivel sensible, ¿de acuerdo? Insisto, esta misma valoración la compartimos con los animales, a otro nivel, pero la compartimos con los animales. Y por último, la memoria. La memoria lo que hace es acumular toda esta información junto con sus valoraciones y las almacenamos y las reutilizamos, ¿no? Porque, por ejemplo, y nos ha pasado a todos, la experiencia del fuego. La primera vez que conocemos el fuego, pueden pasar 2 cosas, que queremos tocarlo y que tenemos una madre atenta que nos da en la mano y que nos dice, no lo toques que quema. O puede pasar que la madre no esté tan atenta y que lo toquemos y nos quememos. En cualquiera de los 2 casos, nosotros vamos a relacionar ese conocimiento con una valoración de dolor. Y por lo tanto, la próxima vez que veamos fuego, no lo vamos a tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos almacenado en nuestra memoria la imagen del fuego con todos los datos correspondientes y la correspondiente valoración. Bien. Hasta aquí compartimos una estructura similar a la de los animales. Y digo similar porque hay una diferencia radical. Y es que para los animales esto es el fin, esto es la meta del conocimiento. No hay más. El instinto animal llega hasta aquí, hasta esta valoración y hasta este almacenamiento instintivo de datos y de reacciones correspondientes. Sin embargo, en el ser humano toda esta estructura es funcional para el conocimiento intelectivo. Los hombres no conocemos las cosas para quedarnos simplemente en el conocimiento sensible de ellas, sino para hacer un conocimiento intelectual. Y este conocimiento intelectual consiste en abstraer una cierta información de estos datos que hemos recogido, y esta información es universal, de forma que prescindimos de todas las cuestiones materiales concretas y elaboramos una noción que es completamente universal. De nuevo el ejemplo de la botella. Si ven ustedes a un niño pequeño, y un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, apunta a la botella, y ustedes le dicen es una botella de agua, el niño pequeño está conociendo esa botella de agua concretamente, a un nivel sensible. Está viendo esta botella, no está viendo más. Está tocando esta botella, no está tocando más.
y sin embargo genera un concepto universal de forma que la próxima vez que vea algo semejante a esto, sabrá que es una botella de agua. Aunque las características concretas sean distintas, aunque el color de la etiqueta sea rojo, aunque la botella sea de mayor tamaño, aunque esté más llena que esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya ha creado el concepto universal de botella de agua. Y a partir de ese momento, a todas las botellas de agua particulares que vaya conociendo, les va a añadir esa misma etiqueta. ¿Bien? Ese camino que nosotros hemos recorrido se llama conceptualización. Estamos generando un concepto. ¿Vale? Y esto, la conceptualización, la generación de un concepto universal, es el primero de los 3 grandes actos del conocimiento humano. ¿Cuál es el segundo acto del conocimiento humano? Y aquí ya entramos un poco en lo prosódico. Es la unión de 2 conceptos. ¿Y cómo se llama esa unión de 2 conceptos? Un juicio, una afirmación, ¿no? Por ejemplo, tengo el concepto de botella y tengo el concepto de plástico. Y digo, esta botella es de plástico. Estoy uniendo 2 conceptos entre sí. O digo, esta botella no es de cristal. Y entonces estoy separando 2 conceptos entre sí. En cualquier caso, tenemos conceptualización, que es la generación de un concepto universal. Juicio, que es la afirmación o la negación que establece una relación de conveniencia o de no conveniencia entre 2 conceptos. ¿Bien? Y por último, tenemos el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es ese movimiento de nuestra mente por el cual, a partir de 2 juicios, generamos como conclusión y de forma necesaria un tercero. Por ejemplo, todos los animales, todos los hombres son racionales, Javier Rubio es hombre, por lo tanto, Javier Rubio es racional. De la relación que establecemos entre los 2 juicios primeros, aparece un tercer juicio, que es la conclusión, y esto es un razonamiento. ¿Vale? Entonces, en definitiva, concepto universal, juicio, que es la suma o la resta de 2 conceptos, y razonamiento, que es la suma de 2 juicios a partir de los cuales surge una conclusión, que es un tercer juicio. ¿Bien? Vale. Vamos a dejar esto por ahora aquí. Esos son los 3, pero en definitiva, nuestra inteligencia que escudriña el cosmos y que se pregunta por el sentido de la vida y que se pregunta por la naturaleza del amor, es tan tremendamente limitada como para someterse a esta estructura. Y a la vez es tan increíblemente poderosa como para enriquecerse gracias a esta estructura. Y de nuevo entramos en la paradoja de la inteligencia humana, y para mí esto sería un tesoro que ustedes lo vieran con claridad. El hombre es el animal que es capaz de preguntarse por absolutamente todas las cosas que existen, las que existirán y las que jamás han existido, porque también imaginamos cosas que son fantásticas. Y sin embargo, y esto yo se lo digo a mis estudiantes y les impresiona mucho, pero es verdad, si sumáramos toda la inteligencia de toda la humanidad, de todos los tiempos y de todos los lugares, no seríamos capaces de decir todas las cosas que se pueden decir sobre esta botella de agua. Y eso establece perfectamente la grandeza y la tremenda indigencia de la mente humana. Y es admirable, es asombroso y es precioso. Bien. ¿Qué podemos deducir, qué conclusiones podemos sacar de esta estructura que hemos visto tan antipática, pero bueno, que es necesaria, que tenemos que conocer de cómo conocemos? La primera es muy sencilla y muy bonita, y es que para poder descubrir la verdad, necesariamente tenemos que llegar hasta el juicio. Y esto tiene una explicación muy sencilla, porque si yo a ustedes les digo, botella de agua, ¿es verdad o es mentira? Ustedes me dirán, ¿botella de agua qué? Botella de agua en sí mismo no me dice nada, no sé si es verdad o es mentira, puede ser cualquier cosa. Pero si yo les digo, esta botella de agua está completamente llena, ya me podrán ustedes decir, no, es falso. O les puedo decir, esta botella de agua es negra, me podrán decir ustedes, es falso. O les digo, esta botella de agua es de plástico, me podrán ustedes decir, es verdad, es verdadero. Entonces, ¿a qué le decimos verdad?
decimos verdad a la conveniencia que hay entre lo que nosotros afirmamos de las cosas y lo que las cosas son. A esa coherencia que nosotros descubrimos al pensar las cosas y lo que las cosas mismas son. ¿De acuerdo? Bien. Y eso aparece en el juicio, cuando unimos dos conceptos. Al unir dos conceptos y afirmar la conveniencia o no de uno con el otro, podemos además pensar la conveniencia que hay entre el juicio y la realidad. Y eso nos permite, pues, decir que es verdad o que es mentira. Bien. No solo eso, sino que el juicio nos revela otra cosa muy interesante, y es la especularidad que hay entre la realidad y nuestro pensamiento. Es decir, nosotros pensamos las cosas porque las cosas son como las pensamos. Hay una prioridad del ser de las cosas sobre nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que las sillas son rojas, a lo mejor son granates, no lo sé, porque yo para los colores no soy muy ducho. Pero yo pienso que la silla es roja porque de hecho la silla es roja, si no, no pensaría que la silla es roja. Y necesariamente lo pienso de esa manera porque es así, ¿no? Hay una correspondencia entre cómo las cosas son en el mundo y cómo nosotros nos descubrimos pensándolas. No solo eso, sino que además descubrimos que la propia lógica que nosotros descubrimos en nuestro pensamiento, el propio rigor mental que nosotros descubrimos a la hora de hacer razonamientos, a la hora de hacer silogismos, a la hora de hacer ciencia, es una lógica que ya se encuentra en la naturaleza. El científico no crea, el científico descubre. La lógica, la matemática está en la naturaleza. Nosotros lo único que hacemos es abstraerla y jugar con ella. Pero está ahí en la naturaleza, ¿no? Y esto también es fascinante y es admirable, y dice mucho de quiénes somos. Bien, y de nuestra forma de crear o de subcrear, pero bueno, no me voy a meter por ahí porque es también otro mundo fascinante. No solo eso, sino que además nosotros aprendemos porque descubrimos verdades. Es decir, el interés que nos mueve a nosotros a conocer las cosas es porque de hecho podemos conocerlas bien. Si nosotros conociéramos cosas falsas sistemáticamente o conociéramos cosas de las cuales no sabemos si son verdaderas o falsas, no tendríamos ningún interés por aprender nada. El interés procede precisamente del hecho de que somos capaces de descubrir esa verdad. ¿No? Dice Aristóteles en el principio de la metafísica que el hombre desea por naturaleza saber las cosas. Y desea por naturaleza saber las cosas porque es capaz de conocer las cosas bien. Está en la naturaleza humana, en el hecho de ser animales racionales, el ser capaz de conocer las cosas bien. Y todo eso lo descubrimos gracias a la estructura del juicio. Luego, un dato que a lo mejor no es tan obvio, pero que también es muy interesante, una conclusión que podemos sacar, es que el conocimiento humano es intencional y es vectorial. Y cuando hablo de vectorial no me refiero a ciertas películas o ciertos grupos de música, sino que me refiero a una relación dirigida a. ¿Vale? Y esto es fascinante. Intencionalidad significa que hay una relación de sujeto-predicado, si se quiere, de sujeto-objeto, ¿vale? Que el conocimiento supone una relación, en definitiva, que nosotros solos, por nosotros mismos, no podemos conocer absolutamente nada. Necesitamos de cosas, objetos, sobre los que pensar para poder activar nuestro pensamiento, para poder empezar a pensar cosas. Eso es la intencionalidad. Pensar es un verbo transitivo. Pensamos algo, no pensamos y ya está. ¿Bien? Luego, la vectorialidad significa que nuestra forma de pensar las cosas tiene una dirección. No es inocente. Obviamente nosotros no podemos evitar pensar las cosas que pensamos en muchas ocasiones, pero el cómo las pensamos, el fin para el cual las pensamos, tiene un carácter que es genuinamente vectorial. Obviamente si yo les pongo esta botella y les pido como un ejercicio mental que la observen, ustedes van a dirigir su pensamiento hacia esta botella. Hay una vectorialidad y hay un motivo que les mueve a ello. En este caso un motivo de tipo pedagógico a lo mejor. Hacer un ejercicio para intentar ejemplificar algo. Es decir, no solamente hay una relación sujeto-objeto, sino que hay una relación que tiene una dirección y que tiene una distancia.
En la medida en que nosotros nos distanciamos más o menos de lo que conocemos, el conocimiento que tenemos de eso, de ese objeto, va a variar. Y obviamente no me refiero a una distancia solamente física, que también, sino me refiero también a una distancia de tipo emocional, y todos nosotros hemos experimentado eso. Cuando nosotros queremos conocer a fondo a una persona, nos tenemos que involucrar emocionalmente, ¿no? Tenemos que acortar la distancia. Y no solamente de distancia física y distancia emocional, sino también distancia intelectual, ¿no? Si queremos conocer bien las cosas, tenemos que acercarnos intelectualmente a ellas, enriquecernos intelectualmente para hacerlas más presente, para acercarnos más a ella. ¿Bien? Bueno. Pero la originalidad puede darse también, o podemos hablar de originalidad del pensamiento no de manera estructural, como hemos hecho ahora, sino de manera casi biográfica, diría yo, porque es difícil hablar del pensamiento en clave biográfica, porque es difícil saber exactamente cuándo empezamos a pensar, cuándo empezamos a tener actos de conocimiento, y de qué tipo de conocimiento. Podemos decir a grandes rasgos, y en general, que el ser humano se distingue de los animales, porque los animales se adaptan al medio. ¿Bien? Y esto es un dato de originalidad profunda que nos destaca de los animales. El ser humano no se adapta al medio, el ser humano adapta el medio a sus necesidades. El ser humano es el único bicho que puede vivir en la sabana, en el desierto, en el Amazonas y en la Antártida. ¿Por qué? Porque precisamente por su razón, por su inteligencia, es capaz de adaptar las circunstancias para sobrevivir en ellas. Crear artefactos, crear cosas, disponer de la realidad que le circunda. El animal no, el animal se adapta a un entorno como un sistema cerrado realmente, ¿no? Y responde a sus necesidades dentro de ese sistema cerrado, y en la medida en que dentro de ese sistema cerrado no sea capaz de adaptarse y de cubrir sus necesidades fundamentales, va a morir. Va a morir, no es así, ley de vida, ¿no? El animal se adapta, el hombre adapta el entorno a sus necesidades. Bien. De modo específico, podemos decir, hablando más, no tanto distanciándonos de los animales, sino hablando más de qué tiene de original para nosotros el conocimiento, la nota más característica, más original, es que es nuestra forma de relacionarnos con el mundo. No tenemos otra. Bueno, tenemos lo que se llama la inteligencia emocional, sí, pero es una forma de inteligencia, es una forma de conocimiento. No se ama lo que no se conoce, ¿no? Necesitamos conocer y amar, ¿vale? Pero incluso el amor en correspondencia a ese conocimiento. La forma como nosotros tenemos de relacionarnos con el mundo es que somos animales de logos, ¿no? Por medio de la inteligencia. Bien. De hecho, los psicólogos, y esto es muy interesante, al hablar de la relacionalidad entre el hombre y el mundo, no hablan de un momento concreto. En el caso de la consciencia sí, porque en el caso de la consciencia es mucho más claro. Y no sé si ustedes han hecho el ejercicio mental de intentar recordar en qué momento de su vida fueron ustedes realmente conscientes por primera vez. Pero en el caso del conocimiento es mucho más vago y realmente se produce no tanto como un acto, sino como un proceso, lo que se llama una especie de despertar. Un despertar que va emergiendo a partir de la respuesta a las puras necesidades biológicas y que va suponiendo un algo más. Un algo más, un algo más, un algo más, que va aumentando, que va aumentando, que va aumentando, hasta que se establece como una relación clara entre el sujeto y el mundo. Y una relación que es a la vez completamente común a todos los hombres y a la vez tremendamente particular en el modo de darse. El modo de cómo ustedes se relacionan con su entorno, con el mundo, es tan tremendamente particular de ustedes como ustedes mismos. Es irrepetible, ¿no? Y a la vez todos nos relacionamos con el mundo y entre nosotros, y nos enriquecemos mutuamente. De nuevo, esas paradojas que se dan en el ser humano y en el por qué el ser humano es como es. Bien. En un momento de nuestro desarrollo intelectivo, nos descubrimos siendo capaces de reflexionar. Puede ser este el momento de la consciencia o puede ser un momento simplemente de reflexión, de pensar sobre lo que he hecho o sobre cómo he hecho lo que he hecho. Y en este momento nos convertimos, pasamos de ser espectadores de la vida
a ser el objetivo mismo. Perdón, pasamos de ser espectadores del mundo a ser el objetivo mismo de nuestro pensamiento. Y pasamos de una relación que es completamente infinita a una relación que está completamente cerrada. Me explico. En el momento de la reflexión, en el conocimiento directo de las cosas, nuestros sentidos están completamente abiertos a conocer lo que se disponga delante de nosotros, ¿no? También podemos nosotros, obviamente, fomentar un conocimiento de las cosas y poner delante de nosotros un libro para conocer más cosas. Pero también puede ser que de pronto pues demos de bruces con una realidad que nunca habíamos conocido antes y que nos resulte maravillosa y que nos atraiga muchísimo la atención. Nuestra apertura sensible al mundo es infinita, es ilimitada. Lo que nos pongan delante lo conocemos. A lo mejor no con la profundidad y a lo mejor no llegando a la esencia última de las cosas, pero a mí si me ponen la estrella última que se ha descubierto delante, la puedo ver, ¿no? Y sin embargo, es decir, la estructura de nuestra relación con el mundo está súper abierta, infinitamente abierta. Podemos conocer cualquier cosa. Y sin embargo, cuando hacemos el primer acto de reflexión, cerramos esa estructura que está infinitamente abierta a un objetivo muy concreto, que es lo que yo he hecho, o lo que yo he dicho, o cómo he dicho lo que he dicho, ¿no? No sé, a mí recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros recuerdos que tengo es de mi madre echándome la bronca por algo, ¿no? Suele pasar. Pero claro, y lo recuerdo mucho porque fue un momento en el que como que fui consciente de que no importaba tanto lo que había hecho, sino cómo lo había hecho, de alguna manera, ¿no? O sea, no importaba tanto que hubiera roto algo, sino importaba que hubiera roto algo por estar jugando cuando mi madre me ha dicho que no estuviera jugando dentro de casa. Entonces, que no importaba tanto lo que había hecho, sino el cómo, en definitiva. Es decir, hacía un ejercicio de reflexión. Y en ese momento, el conocimiento que yo lo tenía infinitamente abierto a todas las posibilidades que existen, se me cierra en un objeto de conocimiento muy concreto, que es pues lo que he hecho y la bronca que me han dado, básicamente, ¿no? Bien. Y además, esa reflexión no solamente está cerrada, sino que es concluyente. O sea, concluye en el mismo hacerse. Reflexiono sobre lo que he hecho y se acaba. Y se acaba el acto y se acaba la reflexión. En cambio, nuestra estructura del conocimiento de las cosas sigue abierta. Nosotros seguimos relacionándonos con el mundo y seguimos completamente abiertos a conocer lo que se nos ponga. Bien. Y luego hay un tercer nivel. Si hemos hablado del modo general, de la originalidad que nos distingue de los animales, de la originalidad de cómo nosotros entendemos nuestra razón humana como relación con el mundo, de la forma específica que es la reflexión, o de la forma reflexiva, mejor dicho, hay un último nivel, un cuarto nivel, no un tercero, que es la razón creativa, ¿vale? Que no es ni la relación con el mundo ni la reflexión, sino que está de alguna forma separada de todas ellas. Nosotros, cuando aplicamos nuestro espíritu creativo, cuando aplicamos nuestro espíritu artístico, no actuamos como respuesta a un mundo inmediato o a una reflexión, sino actuamos a partir de un modelo. Normalmente, si somos artistas, de un modelo de belleza, ¿no? De forma que para los griegos el Partenón era un edificio bello, y de la misma manera para nosotros el Partenón es un edificio bello. Porque la inteligencia creativa o la originalidad creativa del ser humano consiste precisamente en trascender las circunstancias más situacionales de la vida y elevarnos sobre ellas para generar un modelo que no tiene por qué ser simplemente de belleza, puede ser también un modelo intelectual, ¿no? Seguimos pensando como pensaba Aristóteles, o seguimos pensando lo que decía Aristóteles, mejor dicho, ese modelo intelectual sigue estando allí, ¿no? O una tecnología, una técnica. ¿Quién sabe quién se inventó el primer teléfono móvil? Pues a lo mejor alguno de ustedes, que son gente seguramente muy conocida, lo sabe. Yo no lo sé. Y sin embargo, ahí sigue estando la tecnología de la telefonía móvil y seguirá estando, ¿no? Lo que quiero decir es que si
la relación con el mundo, la inteligencia específica del hombre como relación con el mundo, supone una relación inmediata con las cosas que se nos ponen delante y que conocemos. La reflexión supone una cierta separación cerrada de un pensamiento respecto a ese mundo, pues la creación, el pensamiento creativo supone algo incluso mucho más separado de la realidad mundana, que es la generación, la creación de una estructura, de un modelo. ¿Bien? Vale. También, como en el caso de la consciencia, hay grandes explicaciones sobre qué es el pensamiento, de las cuales más o menos ya hemos hablado, pero que podemos repasar. La primera es el empirismo, no podía ser de otra manera. El empirismo es esa doctrina que dice o afirma que todo pensamiento empieza y termina en la experiencia que nosotros tenemos de las cosas. ¿Vale? El pensamiento que yo tengo de este vaso es este vaso. Y ya está. Y cuando nosotros pensamos en cosas más complejas, realmente no estamos pensando en cosas más complejas, sino que de alguna forma estamos haciendo derivar cosas más complejas a partir de información más simple. Pero en cualquier caso, no nos salimos del ámbito puramente fenoménico del conocimiento, del conocimiento de los fenómenos, si se quiere. El empirismo cierra toda la capacidad cognitiva del hombre a la experiencia empírica de las cosas, en definitiva. Y uno dirá, bueno, pero podemos pensar la causalidad, podemos pensar que existen causas, y eso es contrario a la experiencia empírica, y el empirista te dirá, no. Lo que pasa es que tú ves que un fenómeno se repite con frecuencia, y de ahí tú generas una idea confusa que es la causalidad, pero realmente tú no conoces la causalidad, tú lo que conoces es la regularidad de las cosas que pasan en la vida. Bien. Para ellos, este pensamiento primario del que hemos hablado, pues sería la experiencia directa de las cosas, que es el pensamiento verdadero. En cambio, para ellos, el pensamiento reflexivo está siempre subordinado al contenido y al significado de la experiencia directa e inmediata que hacemos de las cosas. ¿Vale? Bien, sin más. Luego tenemos el racionalismo, que como hemos dicho antes es como la cara opuesta del empirismo. Y si el empirismo decía que el pensamiento se circunscribe a la experiencia concreta, el racionalismo lo que dice es que la experiencia es posible gracias al pensamiento humano. Es decir, que hay estructuras racionales anteriores a la experiencia que posibilitan, dan lógica, forma y contenido veraz a esa experiencia. ¿Vale? Entonces, el pensamiento en definitiva es la única forma de conocimiento válido, a espaldas de la experiencia sensible. El conocimiento intelectivo me refiero. Bien, conclusión, si hacemos una especie de derivación de estas dos grandes corrientes, del empirismo y del racionalismo, en las que no quiero profundizar porque ya hemos hablado sobre ellas, y decimos, vale, ¿cuáles son los tataranietos del empirismo y cuáles son los tataranietos del racionalismo? Y entramos en el siglo XX, lo que nos encontramos son dos corrientes de pensamiento que en definitiva dicen más o menos lo mismo. Afirman que todo lo que nosotros podemos pensar, todo lo que nosotros podemos afirmar como pensamiento verdadero y universal, no es más que una imagen verbal. Es una imagen verbal que se construye socioculturalmente, gracias a un lenguaje, gracias a una forma de expresarnos, y que todo lo que nosotros podemos pensar y todo lo que nosotros podemos decir está completamente determinado por ese esquema. Cuando hablamos de imagen, no hay que entender una imagen, una figura física, hay que entender un símbolo, un esquema. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que propugnan el encuentro de estas dos corrientes que se producen en el siglo XX, la filosofía analítica y la filosofía hermenéutica, en pensadores como Richard Rorty, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, pues todos los de la corriente hermenéutica, Ricoeur, Gadamer y demás, en definitiva reducen nuestra posibilidad de pensamiento, nuestra posibilidad de verdad a la construcción de imágenes verbales, a la construcción de estructuras de significado y de estructuras lingüísticas que nos conforman y que nos condicionan. Entonces nosotros pensamos como pensamos porque somos españoles, nacidos en una determinada familia, en una determinada religión, en un determinado contexto sociocultural. Y nuestro pensamiento se deriva de allí, de esas relaciones que nosotros entablamos con ese contexto, de esa imagen, de esa especie de cosmovisión estructural que nosotros creamos a partir de esas condiciones. En definitiva, el pensamiento no genera verdades universales,
sino verdades relativas. ¿Relativas a qué? Al contexto sociocultural. Entonces, por ejemplo, que el aborto está bien o está mal es una verdad que se puede defender o no según qué determinados contextos. Entonces, claro, a lo mejor para algunos de ustedes el aborto está mal porque proceden de familias conservadoras, de derechas y demás etiquetas socioculturales con las que se identifican las personas hoy en día. Y a lo mejor alguno de ustedes piensa que el aborto está bien porque pues, se identifica con corrientes de pensamiento feministas, de izquierda, liberales o lo que sea, que sostienen esa valoración moral. Pero no hay verdades realmente universales, porque todas son fruto de esta imagen verbal, de esta imaginación contextual, cultural que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tiene en definitiva. Entonces las verdades y los pensamientos son todos determinados por este contexto sociocultural. Bien, hay una tercera rama del pensamiento sobre la cual me podrían preguntar ustedes, que es el escepticismo, porque claro, estamos hablando en un contexto de realismo, indagando quién es el ser humano, cómo piensa el ser humano. Les hablo yo del empirismo, les hablo yo del racionalismo, y alguno de ustedes me podrá decir, bueno, ¿y dónde están los escépticos? Precisamente aquellos que niegan la posibilidad humana del pensamiento, de forma total o parcial. Bien, pues, con todo el respeto del mundo, el escepticismo se encuentra en la más absoluta irrelevancia en este caso. ¿Por qué? Porque un escéptico total, un escéptico que considere que es imposible ninguna relación de pensamiento con el mundo, pues precisamente invalidará absolutamente cualquier valor crítico de cualquier pensamiento, y por lo tanto es completamente absurdo que lo tomemos en cuenta. No solamente cancela la capacidad de conocer la verdad, sino que cancela el interés por conocer la verdad, porque ya hemos dicho que es un interés que surge de la capacidad. Si no hay capacidad para conocer la verdad, ¿de dónde surge el interés para conocer las cosas? Y de hecho, el escéptico, por más que lo intente negar, busca conocer, porque no puede vivir de otra manera, ¿no? Alguna vez he tenido yo un debate personal con alumnos míos en clase sobre el escepticismo, y llega un momento en el que les digo, bueno, pero al menos tenemos que poder afirmar juntos que aquella puerta de allí es azul, ¿no? Obviamente aquella puerta de ahí no es azul, estoy refiriéndome a las puertas de la universidad. Y me dice la alumna en cuestión, bueno, es azul porque así nos lo han determinado socioculturalmente. Y digo, de acuerdo, es azul porque así nos lo han determinado socioculturalmente. De hecho, un inglés no lo llamará azul, lo llamará blue, de acuerdo. Pero tenemos que estar al menos de acuerdo en que cuando suene la campana o cuando sea el fin de la clase y nos tengamos que ir, los dos vamos a cruzar por esa puerta y ninguno de los dos se va a tirar por la ventana ni va a cruzar la pared. Es decir, operativamente vivimos a partir de la conciencia de que existen verdades universales y de que existe una coherencia entre cómo es el mundo y cómo nosotros nos comportamos. De hecho, todos los escépticos que conozcáis o que conozcamos salen por las puertas, no salen por las paredes ni por las ventanas, ¿no? Bien, pero también hay formas de escepticismo parcial. Hay algunos escépticos que podrían decir, bueno, es verdad que hay algunas cosas a lo mejor que podemos conocer con verdad, pero es una verdad que es bastante relativa y que luego, la inmensa mayoría de los casos, esta universalidad es más cuestión de matices que realmente cuestión de estructuras o de contenido. Y, por ejemplo, hay muchas corrientes idealistas y hay muchas corrientes racionalistas que conciben al hombre de esta manera, que conciben al hombre a partir... Hay grandes ideas que son estructurales a la conciencia humana y al ser humano, pero son muy poquitas, muy limitadas, y a partir de ahí todo lo demás es fruto del contexto relativo y del contexto político y del contexto... El otro día, fíjense ustedes, que no estoy diciendo ninguna broma, hablando con médicos en una conferencia que estábamos dando sobre la conciencia en el caso, además, de la Alemania nazi, me decían que cómo podía yo juzgar a Hitler si a lo mejor lo que Hitler estaba haciendo para él era algo bueno. Y digo yo, no me cabe la menor duda, obviamente que para él era algo bueno, si no, no lo hubiera hecho. El problema es que, ¿en razón de qué era bueno para él? No buscaba el bien de la humanidad, ciertamente, buscaba el bien, a lo mejor, un bien egoísta suyo propio, de su forma de entender Alemania, de su forma de entender el destino de Alemania, lo que sea.
Obviamente todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en función de un bien, si no, no lo haríamos. O otra cosa es que ese bien esté bien o mal dirigido, según nuestra propia naturaleza. Entonces, a esta persona que fuera un escéptico parcial, le deberíamos decir, bueno, pero entonces ese ámbito de escepticismo, ese ámbito de contingencia que nosotros encontramos en nuestro conocimiento de las cosas y que depende de las interpretaciones socioculturales, ¿no? A veces, pues eso, se ha dicho que a lo mejor las mujeres no tenían derecho a trabajar en el siglo XVIII porque el trabajo era algo indigno y la mujer pues era una persona que estaba por encima de esas indignidades y demás. Y así podían entenderlo algunos en el siglo XVIII, de acuerdo. Hoy lo entendemos de una forma muy distinta. Hoy entendemos que el trabajo también es fuente de dignidad y que por lo tanto la mujer debe tener todos los derechos del mundo para poder trabajar. Entonces me dirán, bueno, pero entonces aquello era verdad en aquella época y esto es verdad en esta. La relación con el mundo cambia entre una persona del siglo XVIII y una persona del siglo XXI. Evidentemente hay muchas cosas que cambian. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si estas cosas que cambian se integran en una estructura universal superior o son un principio sistemático de diversidad. Y entonces quienes defendemos que estas cosas que cambian, estas concepciones que cambian, son fruto de una contingencia que responde a una estructura humana superior, pues nos consideramos realistas, consideramos que efectivamente hay cuestiones opinables en la vida, no todos son verdades absolutas, no todos conocemos todo, ni todos sabemos todas las cosas, y sin embargo eso no niega que hay una serie de verdades universales, que hay una serie de principios estructurales funcionales universales en cómo el ser humano se relaciona con el mundo y cómo nos descubrimos a nosotros mismos como personas capaces de conocer. Y en cambio habrá otras personas para quienes estos principios de desacuerdo estructural entre culturas y entre épocas de la historia será motivo para justificar que sistemáticamente el hombre tiene formas completamente y radicalmente diversas de relacionarse con el mundo. Bien. ¿Qué hora tenemos? 20:40. Uy, esto acaba a las 9, ¿verdad? A las 9:15. Bien, muy rápidamente entonces, porque hemos dicho ya lo importante, lo que queda ahora ya no es tan importante, es complementa, pero no es tan importante. Entonces nosotros, la pregunta que nos podemos hacer o que nos debemos hacer, si nuestros adversarios intelectuales nos han dicho que conocemos a partir de imágenes verbales, es precisamente el plantearnos qué podemos responder a estos individuos que dicen que todo lo conocemos a partir de imágenes verbales, o de estructuras lingüísticas, o estructuras sociopolíticas y culturales. Y hay una serie de razones que podemos enumerar en contra de estas personas. Por ejemplo, a partir de la introspección, ese método por el cual nosotros descubrimos la consciencia, podemos hacer experiencia de que existe pensamiento sin imagen. No. Y hay pensamiento verdadero sin imagen. Y la prueba de esto es que hay realidades con las que nosotros vivimos, que nosotros sentimos, para las cuales no tenemos palabras, ¿no? ¿Cómo puedes expresar tú la fascinación que sentiste la primera vez que te encontraste frente a las Meninas de Velázquez? Esa sensación estética increíble, ¿no? De decir, no entiendo el cuadro, ni siquiera sé quiénes son esas, pero es bello, ¿no? O cuando vas a la Capilla Sixtina, o cuando subes a una montaña de estas de más de 5.000 metros y ves todo el paisaje espectacular alrededor tuyo y haces una experiencia que es que no se puede transmitir genuinamente con palabras, pero esa experiencia está ahí dentro tuyo. ¿Y cómo la simbolizas? ¿Y cómo la imaginas? Es que no hay manera, no hay estructura mental, no hay estructura sociopolítico y cultural que sea capaz de expresar eso, ¿vale? Y de nuevo, nos remitimos a la experiencia de cada uno que haya hecho ese tipo de experiencias. Bien. Luego, otra prueba, que el contenido total de nuestros pensamientos nunca se limita a la imagen que tenemos de ellos. Si yo digo amor materno y os pongo una imagen de una madre abrazando a su hijo recién nacido, y os pongo un vídeo de una madre que se interpone entre un coche y su hijo para que le atropelle el coche a ella, y os pongo una madre que se está muriendo y que aún así le da la última comida a su hijo. ¿Pensáis que esas imágenes, incluso si yo pusiera infinitas imágenes, cientos de miles de millones de imágenes,
¿pensáis que agotarían el significado del amor materno? Obviamente no. La experiencia que cada uno de nosotros tiene del amor materno simplemente superaría con mucho cualquier acumulación de imágenes o de representaciones verbales o de estructuras sociopolíticas. ¿Por qué? Porque incluso la imagen, el símbolo, la palabra con la cual nosotros nos referimos a las cosas no es capaz de evocar todo lo que en nosotros hay sobre esa realidad. Luego, aparte, que psicológicamente se ha demostrado que todas las imágenes y todas las estructuras lingüísticas son subproductos del pensamiento y no al revés, es decir, la imagen no genera pensamiento, sino que el pensamiento se configura en torno a imágenes, entonces la imagen es como un subproducto del pensamiento y no al revés. En definitiva, hay algunas otras pruebas que nos hacen ver que nuestro pensamiento, nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos en clave de pensamiento, no solamente se reduce a ser imagen verbal o contenido lingüístico, hay mucho más, hay mucha más riqueza, hay mucho más logos. Bien, entonces metodológicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para saber cómo funciona el pensamiento humano realmente? Pues parecería que lo que tenemos que hacer es explorar todos los posibles objetos de pensamiento y ver cómo nos relacionamos con ellos. Decir, bueno, pues hay un cierto tipo de pensamiento que versa sobre Dios, hay otro tipo de pensamiento que versa sobre fenómenos empíricos, hay otro tipo de pensamiento que versa sobre relaciones emocionales, hay otro tipo de pensamiento que versa sobre los juegos que hacemos, hay otro tipo de pensamiento que versa sobre la comida, sobre el arte, y así sucesivamente. Y hacer un inventario de todos esos tipos de objetos que pensamos, cómo nos relacionamos con ellos, cómo los conocemos, y ver si los conocemos de manera igual o de manera distinta. Pero ese ejercicio realmente no es necesario, sería agotador y no es necesario. ¿Por qué? Porque ya simplemente en la estructura mínima de cómo el hombre se relaciona con la realidad, encontramos las claves de todas esas relaciones, que se repiten una y otra vez. ¿Y en qué consiste las categorías de esa relación mínima, de esa relación fundamental? Pues, por un lado, que nos descubrimos reaccionando de forma completamente imprevisible ante las cosas. Y esto es fantástico, ¿no? Si pusiéramos, bueno, yo estoy viendo ahora un programa muy divertido, bueno, una serie muy divertida de Netflix, que se llama no sé qué Pranks, que es de un director que organiza bromas muy pesadas a gente y lo graba todo, ¿no? Y son bromas que tienen que ver con elementos de terror, ¿no? De pronto aparece por ahí un marciano o aparece por ahí tal. Entonces graban, las personas piensan, hay una serie de actores que obviamente están en la broma, y hay una serie de personas que piensan que han sido contratadas por una agencia para vigilar una carretera durante un par de días, y de pronto pues les montan la broma. Es genial porque todos reaccionan a la vez de formas muy similares, pero a la vez completamente distintas. Hay una estructura que es común, una estructura de sorpresa, cuando se dan cuenta de que ha sido una broma, un poco de decepción y luego de alegría, porque han pasado un mal rato, pero ya lo han superado. Y hay una serie de temas comunes, pero luego también, claro, hay gente que se sube a la mesa, que empieza a gritar, hay gente que se enfrenta al mal con valor, hay gente que huye, hay todo tipo de reacciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de este tipo de experimentos mentales, ¿no? Que la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo, por un lado, es completamente imprevisible. Cada uno se relaciona a su manera con las cosas y ni siquiera nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar ante cierto tipo de circunstancias, ¿no? Imaginemos que el día de mañana un hijo nuestro, pues eso, nos dice que se casa. ¿Cómo vamos a reaccionar? O nos dice que se va de casa. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos, ¿no? Y esas cosas tampoco se pueden programar, somos imprevisibles. Y dentro de eso hay una riqueza espectacular en el ser humano. Pero luego descubrimos que hay una estructura que es homogénea. Todos buscamos la verdad, todos buscamos el bien. Todos queremos apreciar las cosas bellas. Hay ciertas notas que son fundamentales en cómo todos nos relacionamos con el ser humano. Cómo todos nos relacionamos con el mundo. Cuando nos encontramos con un problema, lo queremos solucionar. Cuando nos encontramos con
con algo que queremos conocer o que aparece ante nosotros como misterioso, lo queremos conocer, ¿no? Si no tuviéramos ese afán de verdad y de conocimiento, no habría tantas revistas rosas ni amarillas ni de todos los colores. Eso es así, nos gusta conocer, nos gusta desentrañar las verdades, y cómo lo hace cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Algunos de ustedes se pondrán a leer literatura muy sesuda, algunos nos pondremos a leer Harry Potter y el Señor de los Anillos, que es lo que nos gusta, y otros se pondrán a ver vídeos de YouTube, o se pondrán a... Cada uno conoce la verdad de formas distintas, y sin embargo en todos hay una sed de verdad, y hay una sed de bien, y eso es homogéneo en todos. Entonces hay un principio de homogeneidad en cómo nos relacionamos con el mundo, y hay un principio de heterogeneidad, que se refiere al modo como nos relacionamos con el mundo. Bien. Vamos a terminar con una reflexión sobre pensamiento y lenguaje. ¿Cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? Pues hay que decir que el lenguaje, porque a lo mejor ha quedado esta duda cuando hemos estado hablando de la imagen verbal y la relación, ¿qué relación puede haber entre pensamiento y lenguaje? El lenguaje es el vehículo necesario para manifestar cualquier tipo de pensamiento. Si nosotros queremos manifestar, hacer aparente cualquier pensamiento, necesitamos del lenguaje, sea el que sea. Puede ser lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje de signos, lenguaje de colores, lenguaje. El lenguaje es el vehículo necesario para conectar un pensamiento entre dos personas. Y por lo tanto tiene un valor inmenso. Y por lo tanto, lenguaje también es contexto, ¿no? No es lo mismo que yo le diga a mi mujer, te quiero, cuando estamos en la cama a punto de dormirnos, ya con la mente más medio apagada que medio encendida, que cuando le dije te quiero en el momento fundamental de nuestra boda, cuando nos prometimos fidelidad para toda la vida, ¿no? Obviamente el contexto aporta valor y aporta sentido al lenguaje. El cómo decimos y el cómo hacemos las cosas en un contexto cultural enriquece o empobrece también la comunicación del pensamiento. Pero todo lo que tiene que ver con el lenguaje hace referencia al carácter vehicular, a la unión por la cual nosotros manifestamos un pensamiento a otra persona o a quien sea, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido hablarle a nadie, ¿no? O comunicarle algo a nadie, pero porque comunicar significa poner en común, en definitiva, ¿no? Pero el lenguaje tiene que ver con esto. Y sin embargo, pensamiento no se identifica con lenguaje. Es decir, no todo lo que pensamos somos capaces de decirlo, ni hay palabras para decirlo. El pensamiento es más extenso que el lenguaje, ¿no? De hecho, es muy interesante porque hay palabras que solo existen en diversos idiomas. Por ejemplo, en castellano tenemos una acepción para la palabra duende, hacer las cosas con duende, por ejemplo, que no se puede traducir a ningún otro idioma, solo existe en castellano. Y hay palabras así en todos los idiomas, ¿no? Y luego también depende del contexto. Creo que el castellano es el idioma que más palabras tiene para referirse al cerdo y a sus partes. ¿Por qué? Porque somos una cultura que trabaja mucho el cerdo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Hay una relación peculiar entre lenguaje y pensamiento. Pero estructuralmente se puede identificar de esa manera, en torno a estos dos grandes juicios. El lenguaje es el vehículo necesario para manifestar el pensamiento, pero el pensamiento no se identifica con el lenguaje. Hay más pensamiento que lenguaje. Y no somos capaces de revelar todo nuestro pensamiento, no somos capaces de abrirnos, si queremos, completamente para manifestar todo lo que llevamos por dentro. No podemos, por más que queramos, no podemos. Tenemos un ámbito completamente secreto y misterioso dentro de nosotros mismos que jamás vamos a poder revelar a nadie. Muy probablemente porque ni siquiera somos del todo conscientes de él. Bien, y yo creo que lo vamos a dejar aquí para dar tiempo a que haya preguntas y a que haya intervenciones. Vamos a dejarlo ahí. Sí.